Hola, buenos días. Soy el doctor José Miguel Chaguán, reumatólogo del Departamento de Inmunología Clínica y Reumatología, y hoy hablaremos de fibromialgia, la cual es una patología bastante prevalente y es un motivo de consulta habitual al reumatólogo, pero también es un motivo de consulta frecuente en diferentes niveles de atención en salud, entre ellos la atención primaria, por lo que el diagnóstico como el manejo deben ser de conocimiento por el médico general. Esta es una enfermedad que puede generar dificultades en el proceso diagnóstico si no estamos familiarizados con sus manifestaciones, pero en general su mayor dificultad está en el tratamiento por la baja efectividad de este en términos generales. La fibromialgia la podemos definir como un síndrome de dolor musculoesquelético crónico difuso que se asocia a síntomas somáticos sin una causa identificable estructural o inflamatoria. Los pacientes refieren dolor severo, pero existe mínima evidencia de inflamación periférica o de daño en los tejidos. Es una enfermedad frecuente y la podemos considerar incluso la segunda condición reumática más frecuente después de la artrosis. Esta enfermedad es considerada la enfermedad prototipo del dolor nociplástico, antiguamente denominado dolor por sensibilización central. Vamos a ahondar un poco más en este concepto. ¿A qué me refiero con esto? El dolor dentro de un continuo lo podemos clasificar en tres tipos. El dolor que es nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor nociplástico. El dolor ocasionado por inflamación y daño de los tejidos corresponde al dolor nociceptivo. Si tenemos inflamación y daños en los nervios, vamos a tener un dolor neuropático. En cambio, el dolor nociplástico se caracteriza porque no se origina en los tejidos ni en los nervios, sino que los síntomas se originan a nivel del sistema nervioso central. El dolor nociplástico tiene mecanismos y características clínicas que lo diferencian de las otras dos categorías. Si vamos a los mecanismos, esto no están del todo aclarado, pero lo que sabemos es que ocurre una amplificación en el procesamiento del dolor y de los estímulos sensoriales en el sistema nervioso central, junto con una modulación del dolor disminuida. Y en cuanto a las características clínicas del dolor, vamos a tener que es un dolor multifocal generalizado, que en general es más intenso a lo esperado respecto al daño patológico identificable, siendo las características distintivas de este dolor la hiperalgesia difusa y la alodinia. La hiperalgesia difusa se refiere a un aumento en la intensidad del dolor esperable ante un estímulo que habitualmente genera dolor. En cambio, la alodinia se refiere al dolor ante estímulos que normalmente no son dolorosos. Existen varias patologías que presentan dolor de este tipo, de dolor nociplástico, y estas tienden en general a presentarse en forma conjunta, por lo que la comorbilidad en fibromialgia es frecuente. Y estas condiciones se denominan condiciones de sobreposición de dolor crónico. Antiguamente esto era más bien llamado dolores mediados por sensibilización central, pero se cambió el concepto al cual les menciono. Y es importante que estas condiciones de sobreposición de dolor crónico las busquemos dirigidamente para tener un manejo integral del dolor crónico. Estas comorbilidades son el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de intestino irritable, la cistitis intersticial, la vulvodinia, la endometriosis, el lumbago crónico inespecífico, la migraña crónica, también la disfunción de la articulación temporomandibular. Por lo tanto, es importante recordar esta figura porque la comorbilidad es frecuente y debemos tratarla de forma integral en todos los aspectos que estén generando dolor. En la práctica clínica se debe sospechar dolor nociplástico o fibromialgia, más bien en pacientes que tengan un dolor multifocal, que no puede explicarse completamente por daño o inflamación en las regiones afectadas del cuerpo. Además, el dolor en la fibromialgia suele tener un curso fluctuante, puede ser migratorio y acompañarse de disestesias o parestesias que no siguen una distribución dermatomérica. Muchas veces el paciente incluso nos refiere de forma espontánea: doctor, me duele desde la punta del pelo hasta los dedos de los pies.
Otros síntomas, además del dolor, es la presencia de estos síndromes de condición de sobreposición de dolor crónico, la presencia de fatiga que ocurre hasta en el 70% de los casos. Y aquí es importante recordar que en general los síntomas cardinales de la fibromialgia son el dolor crónico difuso y la fatiga. Y la fatiga tiene una intensidad moderada severa, es de curso crónico e incluso a veces es el síntoma más discapacitante, incluso peor que el dolor. Es frecuente hasta el 90% de los casos que los pacientes refieran sueño no reparador y es bastante importante porque es predictivo las alteraciones del sueño de desarrollar fatiga y dolor crónico. Los trastornos del ánimo también son frecuentes como ansiedad y depresión, los vamos a montar un poco más adelante. Y también es frecuente la difusión cognitiva o también llamada fibroFOC, que se refiere a la niebla mental que experimentan los pacientes con fibromialgia y que se refiere a alteraciones de memoria y de atención. Otro síntoma también frecuente es la rigidez matinal generalizada, que no hay que confundirla cuando utilizamos la rigidez matinal para diferenciar el dolor articular del dolor inflamatorio versus el mecánico, porque acá nos estamos refiriendo a una rigidez generalizada de todo el cuerpo, no solo articular. Respecto a la epidemiología, como habíamos dicho, una condición frecuente, considerada la segunda condición reumática más frecuente luego de la artrosis, la cual dependiendo de los criterios diagnósticos utilizados tiene una prevalencia que va en torno entre un 2 a un 8%. Existe una diferencia en la distribución por género, si bien es más frecuente en mujeres, existe variabilidad en la estimación de esta diferencia y que se explica más bien por el método que utilicemos para definir el caso. En aquellos casos que se basan en un diagnóstico de fibromialgia en base a encuesta de dolor, la relación mujer-hombre es más bien 3:1. En cambio, cuando se utilizan los criterios basados en puntos dolorosos, que son los criterios ACR del año 90, la relación es 9:1, 9 veces más frecuente en mujeres versus un en hombre. Es decir, dependiendo de la definición, disminuye este grado de diferencia, pero independiente de esto, es más frecuente en mujeres que en hombres. Y como vemos en la gráfica inferior izquierda, la fibromialgia además puede presentarse a cualquier edad, incluido la niñez, pero en general la mayoría de los casos ocurre entre los 40 y los 60 años. Además, esta es una enfermedad costosa. La carga económica para la sociedad está determinada principalmente porque hay una gran pérdida de productividad y de discapacidad, y además porque son usuarios frecuentes en los sistemas de salud. La gráfica de barras que vemos a la derecha corresponde a un estudio realizado por Berger el año 2007, que utilizó una base de datos de seguros de salud en Estados Unidos para buscar a pacientes que tenían el diagnóstico de fibromialgia durante cada año por un periodo de 3 años. Y posteriormente constituyó un grupo de comparación que eran pacientes seleccionados al azar que no tenían ningún tipo de atención médica para fibromialgia durante este mismo periodo de 3 años. Y este estudio concluyó que el promedio de los costos en salud durante 12 meses fueron alrededor de 3 veces mayor en pacientes con fibromialgia versus controles, siendo principalmente los gastos derivados de gastos médicos directos y de test diagnósticos. En cuanto a la fisiopatología, podríamos preguntarnos nosotros, ¿el dolor en la fibromialgia es real? Y la respuesta es que obviamente que es real. Lamentablemente, aún, si bien esto es cada vez menos frecuente, todavía hay personal de salud incluso que no considera la fibromialgia como una enfermedad real y minimiza los síntomas de estos pacientes. Vamos a revisar a modo general las bases que han demostrado entonces que el dolor en los pacientes con fibromialgia es real. El sello fisiopatológico del dolor nociplástico y de la fibromialgia es el procesamiento aumentado del dolor a nivel del sistema nervioso central, como habíamos dicho previamente. Y esto se identificó inicialmente mediante la observación clínica de las características del dolor. Con esto me refiero a la presencia de la hiperalgesia y la alodinia. Sin embargo, posteriormente esto fue posible confirmarlo mediante el uso de métodos más sofisticados que permiten la cuantificación de estímulos sensoriales, como por ejemplo las neuroimágenes funcionales. Revisemos un poco más en qué consistieron estos estudios. Uno de los más importantes que sentó las bases patogénicas de la fibromialgia es el realizado por el grupo de Grasselli el año 2002. Este estudio consistió en aplicar un estímulo de presión de diferentes intensidades a nivel de la uña del dedo pulgar a un grupo de pacientes con fibromialgia, que aquí se ejemplifica en color rojo, y a un grupo control y evaluar si ocurría activación a nivel de las áreas
corticales, subcorticales del dolor mediante el uso de resonancia de cerebro funcional. Esto básicamente consiste en que se mide el flujo de cerebro y se entiende que aquellos flujos donde está llegando mayor cantidad de sangre son las áreas en cual hay activación de la corteza. Fijémonos solo en la parte demarcada en el gráfico y acá vemos que para generar una misma intensidad de dolor, los pacientes con fibromialgia que están expresados en el triángulo rojo requieren un estímulo de presión significativamente menor que los controles expresados en el cuadrado verde y que en estas condiciones, a nivel de las figuras de la corteza, hay activación del área de dolor, tanto en los pacientes con fibromialgia, expresados en verde, en rojo, ¿no es cierto?, como en los pacientes controles, expresados en verde. Sin embargo, fijémonos ahora en esta parte del gráfico. Ahora, al aplicar la misma intensidad de estímulo de presión, solo aquellos pacientes que tienen fibromialgia presentan un dolor con intensidad mayor. Y que si ahora nos fijamos a nivel de las resonancias magnéticas de cerebro funcionales, solamente hay activación cortical en las áreas de dolor en los pacientes con fibromialgia. Como vemos acá, los pacientes controles representados en rojo y en azul no presentan activación a nivel de la imagen. Es decir, en condiciones dolorosas subjetivamente comparables, generan patrones de activación similar tanto en pacientes con fibromialgia como en controles, pero a diferencia, en caso de presiones similares que no producen regiones comunes de activación y al contrario producen mayores efectos en los pacientes con fibromialgia. Esto apoya la hipótesis que la fibromialgia entonces se caracteriza por un aumento del procesamiento del dolor a nivel del sistema nervioso central. Como les dije entonces, esta es una de las primeras evidencias objetivas y de peso que el dolor de fibromialgia es real, apoyando su diagnóstico. Ahora revisemos los factores involucrados en el desarrollo del dolor nociplástico. Estudios que se han realizado en gemelos sugieren que alrededor del 50% del riesgo de desarrollar fibromialgia se debe a factores genéticos y el otro 50% a factores ambientales. En cuanto a los factores genéticos, familiares de primer grado de pacientes con fibromialgia tienen hasta 8 veces más riesgo de presentar fibromialgia en comparación con familiares de personas sanas. Y como vemos acá, ahí hay algunos genes nombrados y lo que quiere decir básicamente, lo que me interesa que entiendan es que el dolor tiene una regulación desde el punto de vista genético más bien poligénica. Y estos genes que aparecen nombrados acá son genes que tienen que ver en funciones como es la regulación de la liberación de neurotransmisores, el transporte de serotonina, la percepción del dolor y la diferenciación neuronal. Estas alteraciones genéticas podrían explicar lo que vemos acá, que es el desbalance que se observa en los neurotransmisores a nivel del líquido cefalorraquídeo en pacientes con fibromialgia y que tienen que ver con la modulación del dolor. ¿Qué ocurre con este desbalance? Vamos a tener que hay un aumento en las cantidades, como vemos acá, de glutamato, sustancia PEI, el factor de crecimiento neural, y estos neurotransmisores están involucrados en aumentar la percepción del dolor. Y por otro lado, en estos pacientes va a ocurrir una disminución de la serotonina, la noradrenalina y la GABA, que al contrario están involucrados en la disminución del dolor, de la percepción del dolor. Es decir, en estos pacientes hay un desbalance de los neurotransmisores con un efecto que es a favor de la percepción del dolor. Y esto podría ayudar a explicar por qué los analgésicos actualmente disponibles tienen una baja tasa de respuesta y solo alrededor del 30% de los pacientes logra una mejoría de incluso solo el 50% del dolor. En cuanto a los factores ambientales, se han asociado al desarrollo de fibromialgia, estresores psicológicos como abuso en la niñez, vivencias traumáticas, eventos catastróficos, como también alteraciones del sueño. Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante. Y algo que me parece muy importante y que también quede claro son los factores periféricos contribuyentes. Esto es lo que antiguamente se denominaba fibromialgia secundaria, y con esto me refiero a que dolores, en este caso dolores nociceptivos periféricos, llámese una artrosis, artritis, lumbago, una lesión del manguito rotador, cuando estos están presentes de forma persistente, pueden amplificarse a nivel del sistema nervioso central y centralizarse, y de esta forma desarrollar de forma concomitante un dolor nociplástico. Y en este sentido, la fibromialgia es una comorbilidad frecuente en las enfermedades reumatológicas.
cuando no logramos controlar el dolor. Y así se ha encontrado que hasta un 18 o un 24% de los pacientes con artritis reumatoide tienen como comorbilidad fibromialgia y hasta el 18% de los pacientes con artritis psoriática. Es importante reconocer cuando nuestro paciente empieza a desarrollar dolores con características nociplásticas, dado que el enfoque del tratamiento es completamente diferente. En cuanto a los factores de riesgo de desarrollar fibromialgia, tenemos, por ejemplo, a los trastornos del ánimo como depresión y ansiedad. Y aquí es un punto importante que quede claro que hay una relación bidireccional entre los trastornos del ánimo y el dolor crónico. No hay que caer en el error de asumir que los trastornos del ánimo son reactivos o consecuencia del dolor y no abordarlos, por lo tanto, directamente. De hecho, la depresión y la ansiedad son predictores potentes de la transición de alguien que tiene un dolor agudo a que el dolor se cronifique. Otro punto muy importante de desarrollar son vivencias de traumas físicos como terremotos, accidentes de auto y también un tema relevante y complejo es la vivencia de abuso tanto físico como sexual en la infancia, lo cual se ha visto asociado a un aumento del riesgo de hasta 2 hasta 3 veces de desarrollar dolor crónico difuso. También se ha visto que la fibromialgia es más frecuente en veteranos de guerra, expuestos a combate o personas que han vivido estrés postraumático. Y también muy importante es aquellas personas que tienen rasgos de personalidad con rasgos de catastrofismo. El catastrofismo se caracteriza por la magnificación, la rumiación y la indefensión o la sensación de impotencia para poder manejar el dolor. Y con esto no me refiero a aquellos pacientes como que llegan a la consulta que uno los ve que vienen como con una nube negra y que refieren que tienen el peor dolor que alguien puede sentir, que no pueden pensar en otra cosa que no sea el dolor y que no hay nada que ellos puedan hacer para manejar el dolor. O sea, están estas tres características: magnificación, rumiación e indefensión. Y este es uno de los principales factores de mal pronóstico en cuanto a obtener malos resultados con intervenciones analgésicas. Por lo tanto, es importante su pesquisa. En general, las personas que tienen catastrofismo muchas veces se acompañan de kinesofobia, y que con esto nos referimos al miedo al movimiento por temor a provocar dolor, que también es un punto relevante, dado que, como vamos a ver más adelante, el ejercicio es fundamental dentro del manejo. Y también no olvidar que el sedentarismo es un factor de riesgo de desarrollar dolor crónico y que la condición de obesidad también se ha asociado a menor respuesta a las medidas terapéuticas. Esto tiene que ver más bien con la obesidad en el contexto probablemente de un estado de inflamación crónica de bajo grado. Por lo tanto, reconocer estos factores de riesgo es fundamental no solo por el riesgo que generan en la cronicidad del dolor, sino porque también son parte de los elementos que debemos abordar en el manejo multidisciplinario. Otro factor de riesgo relevante son las alteraciones del sueño que están presentes hasta en el 90% de los pacientes con fibromialgia, y con ello lo que estos pacientes refieren principalmente es despertar frecuente y un sueño no reparador. En este sentido, el dolor afecta la calidad del sueño. Sin embargo, la mala calidad del sueño a su vez afecta los sitios de control del dolor, disminuyendo el umbral del dolor. De esta forma ocurre lo que vemos acá, que es un círculo vicioso. Tengo dolor, no le tengo dolor, duermo mal. Al dormir mal, baja mi umbral del dolor. Con ello percibo más dolor y con esto duermo más mal. Por lo tanto, la relación entre dolor crónico y las alteraciones del sueño es bidireccional. La fibromialgia, como les dije, puede estar determinada por un estímulo nociceptivo periférico, lo que les dije que antiguamente se llamaba fibromialgia secundaria, en el cual este estímulo nociceptivo periférico persistente genera la sensibilización central. Y de esta forma se puede generar un dolor mixto con características nociceptivas y nociplásticos y coexistir, como les había dicho, en patologías como la artritis reumatoide, la artrosis, la lesión del manguito rotador, etc. Por lo tanto, hay que tener claro cuando ocurre el desarrollo de sensibilización, incluso en pacientes que tienen artrosis de rodilla. Tenemos que tener la habilidad de diagnosticar la sensibilización y tratarla en paralelo al dolor nociceptivo. Y en esta publicación, como hemos estado en una publicación del Lancet, ellos fueron muy gráficos y pusieron unos termómetros de la sensibilización en cuanto a las patologías que tienen de menor a mayor riesgo de generar sensibilización central y que debemos saber reconocer y tratar. En cuanto al diagnóstico, debemos sospechar frente a los síntomas que hemos revisado
previamente, ¿no es cierto? La presencia de, de estos dolores, de estos dolores crónicos contribuyentes, la presencia de fatiga, el sueño no reparador, la depresión, ansiedad y la disfunción cognitiva fibrofoc. Y además de eso, se debe complementar con el examen físico, el cual característicamente es normal, excepto por el dolor, a la movilización de ciertos puntos dolorosos, a la presión de los tejidos blandos, que se llaman tender points. Al examen físico es importante realizarlo porque tenemos que asegurarnos de descartar que haya inflamación articular, no debiese haber limitación a la movilización articular pasiva, no debiese haber rash cutáneo ni debilidad muscular. Y como hemos mencionado, estos pacientes frecuentes que presenten parestesia, por lo tanto es necesario realizar un examen neurológico, el cual debe ser normal. Característicamente estas parestesias o disestesias no siguen distribución dermatomérica. En cuanto al estudio de laboratorio, no existe una alteración específica, por lo cual tiene un rol limitado. Basta con solicitar exámenes generales enfocados principalmente en excluir un diagnóstico alternativo y con esto basta con pedir un hemograma con VHS, IO, proteína C reactiva, perfil bioquímico y pruebas tiroides, las cuales tienen que estar todas dentro de los rangos de normalidad. En caso que haya anemia, se sugiere estudio con cinética de fierro más ferritina, niveles de B12 y ácido fólico. Y en general se recomienda buscar estudiar los niveles de vitamina D, porque es frecuente que estos niveles estén bajos en pacientes con dolor crónico, y aunque es dudoso, pudiese haber beneficio con la reposición a niveles normales. Algo muy importante es evitar el mal llamado screening reumatológico. Estos pacientes típicamente tienen el factor reumatoide negativo, los anticuerpos antinucleares negativos, y su determinación no se justifica a menos que estemos sospechando una artropatía inflamatoria o una enfermedad del tejido conectivo por la historia clínica y el examen físico. Por otro lado, estos test además pueden resultar positivos incluso en gente sana, y en este caso su valor predictivo aislado es bajo, por lo que si lo solicitamos sin sospecha clínica, lo único que va a generar es mayor confusión para llegar al diagnóstico. Dicho esto, podemos establecer el diagnóstico de fibromialgia en base a los criterios ACR del año 90, que se basan en la presencia de estos puntos dolorosos demarcados en estos círculos rojos, o también llamados tender points, que por anterior están a nivel cervical, de la segunda costilla, en los epicóndilos laterales y en la cara interna de la rodilla, por posterior a nivel del occipucio, a nivel de el, el supraespinoso, trapecio, eh, glúteo y a nivel de los trocánteres mayores. Podemos establecer así el diagnóstico si hay una historia de un dolor crónico difuso de más de 3 meses, y en ese aspecto se refiere con que el dolor sea sobre y bajo la cintura y en ambos hemicuerpos, y si el recuento de los tender points es mayor o igual a 11 de estos 18 puntos. Ahora bien, los criterios ACR del año 90 basados en los tender points, si bien tienen una buena sensibilidad y especificidad, tienen como limitaciones en que en general, los clínicos tienen un bajo uso de estos tender points y por otro lado que no consideran los síntomas típicos de la fibromialgia. Por este motivo se desarrollaron unos criterios que son alternativos el año 2010 y que se han ido actualizando, siendo su última actualización el año 2016 y que se basan en el desarrollo de encuestas. Se basan en el desarrollo particularmente de dos encuestas y estas son, como vemos acá, esta que se llama Widespread Pain Index o índice de dolor difuso, que se le pregunta al paciente por 5 regiones corporales y si ha experimentado dolor en ellas en la última semana con un punto por cada región. Entonces, como digo, son 5 regiones y el puntaje va de 0 a 19. Y el de otro encuesta es el Symptom Severity Scale, que es la suma de la severidad de 3 síntomas: fatiga, síntomas cognitivos y despertar no reparador, cada uno con un puntaje de 0 a 3, además de la presencia de 3 síntomas somáticos dentro de los últimos 5 meses, que va de un puntaje de 0 a 1. Estos son la presencia de dolor en el abdomen inferior, la presencia de depresión o cefalea. Y como vemos acá, uno pudiese clasificar a un paciente como fibromialgia si estos síntomas están presentes de más de 3 meses,
si tiene historia de dolor generalizado, y con esto es importante que el dolor esté presente en al menos cuatro de estas cinco regiones, y con una sumatoria de un Widespread Pain Index mayor o igual a 7 y un Symptom Severity Scale mayor o igual a 5, o un Widespread Pain Index entre 4 y 6 y un Symptom Severity Scale mayor o igual a 9. Algo nuevo también que agregaban estos criterios, a diferencia de los criterios del año 90, es que el diagnóstico de fibromialgia es válido independiente de tu diagnóstico. Es decir, el paciente puede tener una artritis reumatoide y concomitantemente puede tener además fibromialgia. Y que esto ya lo hemos explicado previamente que esto ocurre. En cuanto al diagnóstico diferencial, varias condiciones pueden simular fibromialgia. Entre las más relevantes están el hipotiroidismo, el síndrome de hipermovilidad articular, como por ejemplo el síndrome de Ehlers-Danlos, que muchas veces acompaña de dolor crónico difuso. El síndrome de Sjögren en particular por la presencia de fatiga y poliartralgia. Y por otro lado, porque es frecuente incluso que los pacientes con fibromialgia también refieran serostomía. La espondiloartritis también puede ser un diagnóstico que puede confundirnos, principalmente porque los tender points son muy cercanos a los puntos entésicos que también pueden doler y porque el dolor de espalda que acompaña, puede acompañar a la fibromialgia, similar, ¿no es cierto?, a la espondiloartritis. Otro diagnóstico diferencial es la encefalitis miálgica, antiguamente llamada síndrome de fatiga crónica. En general, en la encefalitis miálgica lo que predomina es la fatiga y en la fibromialgia lo que predomina es el dolor. Y otro diagnóstico diferencial relativamente reciente es lo que hemos ido viendo, que es la presencia del long COVID, que también se caracteriza por dolor, fatiga y alteraciones del sueño, y que incluso hoy hay debate en la comunidad médica si el long COVID y la fibromialgia son condiciones diferentes o en realidad representan diferentes formas de la misma condición. El tratamiento de la fibromialgia debe ser multidisciplinario y se basa en cinco pilares que son educación, ejercicio, manejo de las alteraciones del sueño, del ánimo y el tratamiento farmacológico. Los objetivos del tratamiento deben ser mantener o mejorar la funcionalidad, mejorar la calidad de vida y el alivio de los síntomas. En cuanto al pilar de la educación, todo paciente debe recibir educación sobre su diagnóstico y en este sentido debemos validar su enfermedad y validar su experiencia de dolor. Esto se asocia a una mejoría en la calidad de vida de los pacientes, en el grado del dolor y en la probabilidad de mantener la adherencia al tratamiento. Y este efecto positivo tiene relación con que los pacientes con fibromialgia en general muchas veces son invalidados y no aceptados en cuanto a sus síntomas por parte de los familiares, amigos y etcétera. Y esto muchas veces tiene un impacto negativo considerable en ellos porque les genera mucha angustia. Demos una explicación base de la fisiopatología, explicarles que el dolor que ellos sienten es real y que está determinado por una amplificación en el procesamiento del dolor y que el tratamiento requiere un enfoque multidisciplinario basado en estos cinco pilares y con medidas farmacológicas y no farmacológicos. Es importante explicar desde ya que el efecto del tratamiento es modesto, que si bien es difícil que logremos el alivio por completo y la desaparición del dolor, es probable que podamos lograr disminuirlo a un punto que no genere interferencias relevantes en las actividades de la vida diaria. Ahora bien, tomando en cuenta que la adherencia farmacológica, como vamos a ver, es baja y que hay varias intervenciones no farmacológicas que logran una respuesta similar al tratamiento, es que la primera línea de tratamiento son las terapias no farmacológicas. ¿Ya? El ejercicio es la recomendación con mayor nivel de confianza por las principales guías de manejo de fibromialgia y es importante que el manejo sea individualizado con una aproximación multimodal, abordando las alteraciones del sueño si están presentes, los trastornos del ánimo con intervenciones cognitivo-conductuales y siendo el tratamiento farmacológico una terapia complementaria para el alivio de los síntomas, principalmente para el manejo del dolor severo o las alteraciones del sueño. El ejercicio es imprescindible para un manejo efectivo y es una estrategia económica. Las intervenciones más efectivas son los programas de ejercicio que son supervisados por kinesiólogos, ¿ya? Y esto incluye ejercicio principalmente aeróbicos de bajo impacto, como puede ser caminar, nadar, ejercicios aeróbicos acuáticos o andar en bicicleta. Datos de la agrupación Cochrane han realizado varias revisiones sistemáticas sobre el ejercicio en fibromialgia y han encontrado que programas con ejercicios supervisados basados en ejercicios de alrededor de 30 minutos, 2 a 3 sesiones por semana, mejoran la calidad de vida relacionada a la salud, generan mayores niveles de bienestar, menores niveles de depresión y menos días de trabajo perdido. Aunque el ejercicio en general es bien tolerado y se asocia con mínimos efectos adversos, un desafío importante es la adherencia. Los pacientes con fibromialgia pueden preocuparse y percibirse que el dolor empeorará su dolor y fatiga,
Muchas veces piensan, ¿cómo este dolor me va a mandar a hacer este doctor me va a mandar a hacer ejercicio si me duele todo? Pero para mejorar la adherencia a esto es importante que estos programas de ejercicios sean graduados, con un aumento escalonado, tanto en en el tiempo de ejercicio como en la intensidad del ejercicio, de forma de evitar dolor y mialgias inducidas por el ejercicio que puede disminuirnos, por lo tanto, la adherencia. Debe individualizarse a las preferencias del paciente y debemos siempre evaluar cuáles son las preocupaciones del paciente y las barreras que tengan para tener adherencia a estas medidas. Todos los pacientes con fibromialgia deben tener una evaluación psicológica, y esto no solamente para identificar trastornos depresivos de ansiedad, sino también para identificar personalidades con catastrofismo que pueden determinar peor pronóstico. El asumir el permanente contacto con el dolor crónico sin dejar que influya en nuestra conducta, particularmente evitando que los pacientes desarrollen conducta evitativa y que generen aislamiento social, es importante. Y esto se acuña bajo el término de aceptación y que es asociado a menos dolor, a menos ansiedad y depresión, a menor discapacidad y a menor nivel de pérdida de actividad. Y la aceptación requiere que un individuo mantenga su funcionamiento y participe en actividades agradables y reforzantes en el día a día a pesar de continuar refiriendo dolor. ¿Y qué opciones tenemos para lograr esto? En general, dentro de las principales estrategias del abordaje psicoterapéutico tenemos la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness. ¿Y existe evidencia para esto? Sí, la respuesta es sí. Hay una revisión también sistemática de la base de datos Cochrane que encontró que las intervenciones psicológicas pueden ser efectivas en la mejoría de la función física, del dolor y del ánimo en comparación con un grupo tratado con medidas estándar. Si bien la evidencia o el peso de las terapias psicológicas tiene un efecto más bien modesto, son terapias seguras y de bajo costo, por lo que están recomendadas a todo paciente con fibromialgia. También relevante es que todos los pacientes con fibromialgia deben ser educados sobre la importancia de la higiene del sueño para moderar la fatiga, el dolor y los síntomas cognitivos. Como consejos básicos de higiene del sueño se sugiere evitar el uso de hipnóticos sedantes como las benzodiazepinas, hacer ejercicio durante la mañana, evitar el uso de pantallas digitales en la cama, comidas tempranas, como les dije, y por otro lado, evitar cafeína o fármacos estimulantes durante la tarde. Y también ese aspecto también es relevante evitar el alcohol de predominio antes de dormir porque el alcohol tiene un efecto muy marcado en disminuir el sueño REM y que es en la fase en la cual normalmente hay descanso y que es una parte del sueño que particularmente está alterada en los pacientes con fibromialgia. En cuanto al tratamiento farmacológico, tiene una eficacia limitada y genera una mala tolerancia. Reportes informan que menos del 25% de los pacientes con fibromialgia continúan con su tratamiento farmacológico inicial después de un año de tratamiento. Algunos requieren cambio, otros requieren la adición de otro fármaco o simplemente algunos suspenden el tratamiento. De los fármacos aprobados por la FDA, solo tenemos tres, que son pregabalina, duloxetina y milnacipran, pero de ellos en Chile solo tenemos pregabalina y duloxetina, no tenemos milnacipran. Pero también tenemos otros fármacos que utilizamos de forma off-label, es decir, que no tienen la aprobación por los reguladores farmacéuticos, y entre ellos, por ejemplo, tenemos la ciclobenzaprina, la amitriptilina y en algunos casos el uso de tramadol. Y hay que tener en cuenta que los AINES, los corticoides y los opioides que normalmente tienen efectividad para el dolor no nociceptivo no son de utilidad en este caso por un dolor mediado por la vía nociplástica. La efectividad de los fármacos no es igual para todos los síntomas y la mayoría tienen efecto relevante en ya sea uno o dos síntomas. Además de principalmente lo que se ve que tiene mayor efecto en el manejo del dolor y del sueño. En ese sentido, podemos ocupar pregabalina, ciclobenzaprina o amitriptilina, que se usan para reducir el dolor y mejorar las alteraciones del sueño. Podemos usar duloxetina principalmente para los trastornos del ánimo. Y en ese sentido, nosotros muchas veces ocupamos esto para el manejo del dolor, la duloxetina, y para el manejo del ánimo también, pero ocupamos en general dosis más bajas que la que ocupan los psiquiatras en cuanto a este fármaco. Por lo tanto, la selección de un fármaco para un paciente individual debe basarse en el síntoma predominante o que más lo afecte más allá del dolor. Entonces vamos a privilegiar, por ejemplo, duloxetina si hay depresión, pregabalina, amitriptilina o ciclobenzaprina para los trastornos del sueño y amitriptilina también puede ser útil principalmente para los síntomas como la fatiga.
En esta tabla se resumen las dosis y los efectos adversos de los fármacos que comentamos en la diapositiva anterior. Acá tenemos los antidepresivos tricíclicos, principalmente acá ocupamos la metiltrina, que tiene un efecto en la reducción del dolor, en el sueño y en la fatiga. El problema son los efectos adversos anticolinérgicos, como son la sedación, la sequedad de boca y la constipación. Pueden producir cardiotoxicidad, principalmente prolongación del intervalo QT, y para ello se debe titular la dosis para prevenir los efectos adversos y cardiotóxicos como los que les digo de sequedad, constipación y sedación. Se recomienda utilizar, partir con dosis de 12,5 miligramos al día, es decir, medio comprimido, y aumentar hasta 25 miligramos día. Dosis más alta como 50 miligramos no se recomiendan porque no han demostrado beneficio. Y por otro lado, otro fármaco es la ciclobenzaprina, que si bien tradicionalmente se ha clasificado como un relajante muscular, estructuralmente y funcionalmente es similar a los antidepresivos tricíclicos. Y la dosis que ocupamos en general es entre 5 a 10 miligramos noche. Por otro lado, también en casos de pacientes que tengan contraindicación o intolerancia a los antidepresivos tricíclicos, podemos ocupar los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, y particularmente con esto me estoy refiriendo a duloxetina. No se utiliza venlafaxina porque no ha demostrado beneficio, y la duloxetina ha demostrado efecto en la reducción del dolor y la fatiga, especialmente útil en aquellos pacientes, como les dije, que tienen como comorbilidad depresión. Sin embargo, lo que no es a favor es que no tiene efecto en las alteraciones del sueño. Los principales efectos adversos que pueden tener con duloxetina los pacientes son cefalea, náuseas e incluso a veces diarrea, y se debe titular la dosis. Hay que partir con la dosis de 30 miligramos por 7 días y luego aumentar a una dosis de 60 miligramos día. Los gabapentoides, y en particularmente el que más utilizamos nosotros es pregabalina, estos actúan al disminuir la actividad glutamatérgica a nivel de la ínsula, que como vimos, ¿no es cierto?, el glutamato está aumentado en estos pacientes y que es un neurotransmisor que promueve el dolor. Entonces con este fármaco disminuimos los niveles de glutamato. Y la pregabalina la utilizamos principalmente para reducir el dolor y además por su efecto sedante para tratar las alteraciones del sueño. Sin embargo, dentro de los principales efectos adversos son estos: la somnolencia y los mareos, los cuales pueden disminuir si titulamos la dosis. En general, ocupamos comprimidos de 75 miligramos e iniciamos con medio comprimido, es decir, 37,5 miligramos día por 5 días, y luego aumentamos la dosis a 75 miligramos día, y luego, dependiendo de la respuesta y la tolerancia, la podemos ir aumentando gradualmente hasta dosis de entre 300 a 450 miligramos día. Si bien en verdad la tolerancia es variable y en general los pacientes no toleran dosis superiores a 300 miligramos día. En cuanto a, esto ya lo habíamos dicho, los AINES, el paracetamol en general no tienen eficacia en este tipo de patología, no hay evidencia de beneficio. Y por otro lado, el uso de opioides débiles como tramadol en general lo ocupamos solamente en casos de crisis de dolor severo. Los pacientes con fibromialgia tienen una capacidad reducida de unión del tramadol o de los opioides al receptor de opioides, por lo que en general se ha visto que estos medicamentos no generan beneficio. El efecto del tramadol estaría explicado más bien por un efecto inhibidor, además en la recaptación de serotonina y norepinefrina. Se recomienda para el dolor severo, pero debemos evitar su uso prolongado por el riesgo de abuso y dependencia. Ya para ir terminando, otro punto muy importante es que la fibromialgia, en cuanto a pronóstico, es una enfermedad que se asocia a un gran deterioro de la calidad de vida. Queda dudas, pero la mayoría de los estudios muestran que la mortalidad es similar a la población en general. Si bien hay algunos estudios recientes que han encontrado una asociación débil de mayor mortalidad principalmente por suicidios y accidentes, pero que estaría más bien mediados por las comorbilidades y no por la fibromialgia per se. Y con eso nos referimos principalmente a la depresión y al grado de discapacidad funcional que tienen estos pacientes. Pero es un punto importante pesquisar estas depresiones o trastornos de ansiedad para un manejo adecuado, porque podrían ser gatillantes de mayor riesgo de suicidabilidad. Por todo este impacto, entonces, pacientes que tienen gran comorbilidad, polifarmacia importante, dolor crónico, alteraciones del sueño, y que como les dije, hasta un grupo importante de gente incluso duda del diagnóstico y subestima los síntomas de estos pacientes, es que el 10 de febrero
del año 2023, primero, el 1 de febrero del año 2023, se publicó la ley de fibromialgia. Y esta ley es un respaldo legal de reconocer a la fibromialgia como una enfermedad. Determina que los pacientes con fibromialgia pueden em, solicitar licencias médicas y que no se pueden rechazar estas solo por su diagnóstico, que la fibromialgia es una causa susceptible de generar discapacidad e invalidez y determina que el Estado propiciará el acceso a un manejo integrativo con medicamentos, fitofármacos, terapias físicas, psicológicas, rehabilitación y ayudas técnicas. El manejo en general de esta ley, o lo que se pretende, es más bien enfocado en la atención primaria, y principalmente porque hoy en día la fibromialgia tiene una prevalencia en Latinoamérica, algunos estudios hablan de un 6%, lo cual es bastante, y eso determina que no puede ser manejada porque no da la cantidad de personal de reumatólogos u unidades de dolor crónico para poder cubrir la demanda de este gran número de pacientes. A modo de conclusión, entonces, es una enfermedad frecuente con un alto impacto individual, social y en recursos de salud. La fisiopatología está centrada, como vimos, en el dolor nociplástico y es importante reconocerlo para tratarlo de forma adecuada. Hay discretos avances en el tratamiento y lo que destaca con mayor evidencia son las recomendaciones no farmacológicas y es fundamental cuando abordamos el tratamiento de estos pacientes involucrar los cinco pilares: educación, ejercicio, ánimo, sueño y farmacoterapia. Muchas gracias.